Porque ya tengo duda yo. Ok, perfecto. Miren, las versiones, cuando no las saca una persona de allá, la saca quien es de allá. Cuando no es de allá, de acá o de acá. Pero vamos a decir quién dio esos testimonios verbales. Ahí le va. Mire, el Cristo se le llamó por su aparición. El Cristo es una palabra, una frase que nos lleva a la última conclusión. Cristo con el saborcito. El Cristo del saborcito. ¿Por qué saborcito? Porque el saborcito lleva un poco parecido al sobrenombre del árbol donde se aparece el Señor. ¿Sí? Un sauce, dice, saucito. Las dos últimas palabras coinciden con Cristo. ¿Sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, la voy a comentar, es importante. Eran dos hermanos, vecinos de esa comunidad llamada en aquellos años Las Encinitas, no era el Saucito. Esos familiares, Cesario y Casimiro de la Cruz, eran descendientes de familia, por familia, de un señor que últimamente ya no lo he visto. Este señor vivía donde está la farmacia grande que está aquí en la esquina contra la esquina de la iglesia, esa farmacia. A un ladito era la casa de él, se llamaba Jesús Zapata. El señor ya no lo he visto, tengo meses que no lo veo. ¿Quién sería? ¿Quién sabe? Él era familiar de Cesario y Casimiro de la Cruz. A esas personas se les aparecía el Cristo, se les apareció. Entonces ellos, cuando vieron la imagen y la voz que escucharon, ¿verdad? Ellos elegían árboles frondosos para cortarlos, los compraban a los secretarios y los trozaban, y de esos troncos frondosos de los árboles hacían lavaderos en sus hermanos. Hacían lavaderos de madera. Eran hermanos de Jesús Zapata, que vivía aquí, en una escuela. Entonces, cierto día que vieron ellos oyeron gemidos, ¿sí? Y voltearon hacia el lado y vieron el árbol, y se fueron por arriba del follaje del árbol. Se les transfiguró rústicamente el cuerpo del Señor. ¿Sí? Ellos al ver como calcado el rostro del Señor, optaron por comprar ese árbol al propietario del ejido, y compró el árbol y empezaron a trabajar. Trabajaron el árbol en lo más grande de lo ancho y lo más grande de lo largo, para no lastimar en la parte de su cuerpo del Señor. Entonces, cuando ellos estaban trozando el árbol, porque ya lo habían comprado con el legislatario, el dueño del terreno, entonces ya iba comprando el árbol, trozaron la cruz, un tronco sumamente grueso, como de, más o menos como de un diámetro de 80-90 centímetros de grueso. Entonces ellos ya cortaron el árbol, le dieron la forma de cruz por los brazos, y lo echaron a la carreta y se vinieron. En aquellos años no era el Saucito, todavía tenía el nombre de Saucito, sino el nombre de Saucito se lo pusieron los comunitarios de aquellos tiempos por el Cristo y el sauce. A grandes rasgos, sauce, o sea, Saucito. Sauce por el árbol y cito por el Cristo, para que confrontaran las dos partes. Bueno, pues ellos eran carpinteros rústicos,
lo arreglaron al Señor, la cruz, todo, la arreglaron, y ya cuando estuvo arreglado, pues le hicieron un altar en la casa de ellos, y ahí tendieron al Santo Cristo. Se extendieron los comentarios de esta imagen por toda la comarca de aquí, comunidad. Antes no era Saucito, anteriormente tenía el nombre de las Encinillas, ¿sí? Pero a la cruz y al Cristo, la mitra, ya después de retocados, ya especialmente, ya artísticamente, le quedó el nombre de el Señor de Saucito, o sea, el Cristo de Saucito, por allá. Entonces, por esto, la mitra se dio cuenta de que la gente venía de varias partes, de varios puntos, a venerar la imagen rústica que tiene esta familia de la cruz. La mitra se da cuenta de esta situación y recoge al Santo Cristo. Pero antes de que la mitra hiciera esto, cuando la mitra hizo esto, me parece que todavía le dieron de tiempo un par de días a la familia de la cruz para que lo tuvieran ahí en la casa y la gente. Entonces ya lo sacan, hacen la ermita de la capilla de Guadalupe, ¿sí? La que está al frente. Sí. Y allí lo colocaron, una capillita sencillita, y ahí le colocaron al Santo Cristo. Al día siguiente que iban a abrir la ermita, la capilla, ya no estaba el Cristo allí. ¿Dónde lo encontraban? Donde está ahorita, en el altar de la iglesia. Lo cambiaban de vuelta. Regresaban. Lo regresaban. Y igual. Entonces después ya no lo tuvieron aquí, en la capilla de Guadalupe, que fue la primera capilla. Ya después, al transcurso del tiempo, luego rápido, empezaron a construir y formaron una glorieta de cinta asfáltica para darle prioridad y salida y entrada al tráfico urbano y carros, todo eso para la salida, para lo de Zacatecas. Hicimos algo glorieta. Pero entonces el Cristo, cuando le hizo ese trabajo, el Cristo se desaparecía de donde estaba y se aparecía donde está ahorita, en el altar mayor de la iglesia. Son los prodigios. Luego, pero antes de que sucediera esto, en uno del tiempo en que Cristo estaba en la casa y el Señor de la cruz, llegó rumor a comunidades vecinas y un señor tuvo una enfermedad y se encomendó al Cristo. Se alivió el Señor y se vino a pie desde donde él vivía. Hacía 3 horas a 4 horas de camino desde donde él venía aquí a la casa de los Zapatas de la Cruz. Venía a pagar la promesa al Cristo. El Cristo todavía estaba en la casa de la familia de la Cruz, ahí estaba, cuando salía para afuera, todavía no lo recogía la mitra. Pero este señor, a la altura del tiempo, le vamos a hablar 2 de la tarde, o 1:30 de la tarde, le pegó un hambre voraz, un hambre fuerte, ¿qué hacer? ¿Qué comer? Y entonces se va por allí, entre las hierbajales, el monte de la vereda, había un hoyo, y ese hoyito era como de topo, relleno de huevecillos de víbora. Este señor con el hambre y todo, pues agarra huevecillos, los come. A la media hora, 20 minutos de tiempo, porque si no así, se muere, hasta que se muere, sino torsiones en el cuerpo, del estómago. Pero él venía, su misión era venir a ver al Cristo, porque él traía en su sombrero, en la copa de sombrero adentro, traía una imagen de un Cristo.
Y a los rumores de su comunidad que escuchó, él vino a aquí. Bueno, él come huevecillos y que se muere, ¿no? Él con el hombre, pues, él saca, voltea el sombrero y se encomienda al Cristo que traía él. ¿Sí? Y el Señor recibe el alivio en esos momentos, fue tranquilizando, pudo pararse y siguió su camino. Llega, vamos a hablar de un 4:30, 5:30 de la tarde a ver a Cristo. Mucha gente que le llevaba velas, veladoras, flores, todo, les dan su rosario a Cristo. Era un Cristo rústico. No hasta ahorita. Rústico, pues era de los carpinteros rústicos que ser lavaderos. Aquí lo arreglaron más o menos. Y ya llega él, hace su oración, le da su ayuda y se encomienda a Cristo y ya está en una repetición de la historia de su hermano y el Santo Cristo. Al darse cuenta la mitra, vienen y ven a la familia de la Cruz, hablan con don Cesario y Casimiro de la Cruz, hermanos, los que se hablan de Cristo. Y entonces ya ellos tienen una plática con el señor y no, pues ya empiezan a trabajar en una capillita ahí en la casa para tener el Santo Cristo. Pero la mitra entonces se da cuenta y recoge el Cristo, se lo recoge a la familia de la Cruz. Y entonces ya se nombra vicaría. ¿Sí? Sí. Termina la capilla de Guadalupe y ya lo meten ahí, al Santo Cristo. Ya con la autorización de la mitra, pero ya era vicaría. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo ponen allí, lo colocan. Va el encargado, el de las llaves, el encargado, y abre y ve que no está el Cristo en el altar de la capilla. Y que se va. Y se va fijando que bajo el tejabán, donde está el trajel, era un tejabán, así como esta de láminas, ahí estaba el Cristo. Y hubo rumores, la mitra se llevaba al Cristo y lo volvieron a encontrar donde está ahorita. ¿Qué hizo la mitra? Vamos a hacer la iglesia, todo, más grande, más alta, y poner el Santo Cristo al centro. Ahí está en su lugar. Bueno, empieza la construcción de la iglesia. Total, de que en la construcción de la iglesia hubo, vamos a hablar de unos 4 o 6 muertos. Sí. ¿Sí? Sí. De los nombres, un poco me acuerdo de algunos que trabajaron y yo los podía conocer. Don Casimiro, al señor Casimiro Vázquez, hermano del señor Anselmo Vázquez. Al señor Rito Rodríguez, descansa en paz. Al señor Agapito Hernández, vecino de esta comunidad, él vivía aquí en la esquina de esa callejón que está ahí adelante, frente de la calzada. El señor Alejandro Hernández, el señor, ¿cómo se llama? Chapilla de la Cruz, vivía en Villerías. El señor Herculanillo Zapata. Bueno, los que colaboraron y levantaron el templo. En esa obra fallecieron 3 personas, en el cual al costado, yendo de aquí para allá, al lado derecho, hacia el frente, ahí están las cruces de los que fallecieron, de los que andaban construyendo el templo. Sí. Si acaso habrá otros 2 más agregados, pero son de los que se cayeron del campanario.
Pero eso Lamentablemente son recientes, son recientes. Y bueno, entonces ya pues la gente al ver que ya el Cristo tenía su iglesia, la feligresía, de Maravillas, de Mezquití, de Justino, de varias partes venían a rendirle culto a Santo Cristo. Bueno, así estuvo entonces. Cada periodo, vamos a hablar de cada 4 o 5 años, se le da una reestructuración material a Santo Cristo. Se lo llevan a otro lugar a reestructurarlo, a retocarlo, y así es como la iglesia, comunidad, conserva a nuestro santo patrono. 200 años. Tiene su historia, Santo Cristo. Ese señor creo que escomió el bolsillo de víbora. Sí. Él se encomendó con toda su fe al Santo Cristo y se alivió y siguió su camino y vino a ver a Santo Cristo. Y pues qué caray, presidiarios que han estado pagando sus penas en la cárcel, tienen su retablo, está llenísimo, muy milagroso. Y el retoque no se lo hacen aquí, se lo llevan, me parece que a México, o sea, a retocarlo. Y pues creo que nosotros estamos tan ricos, tan fuertes de amor que nos da el Señor, porque el Señor como quiere a su pueblo, ¿verdad? Quiere bastante, y nosotros pues, también debemos de querer al santo patrono, porque es un orgullo. Las demás iglesias de ahí tienen su Cristo con cristitos, como se hace la bendición, y aquí estamos ricos, no se hace primero. Pues conocido como el Cristo de San Luis. Exactamente. Como el Cristo de San Luis. Y la historia sigue todavía contando desde su veneración en esa casa hasta ahorita, que está en su altar mayor de la Santa Iglesia. Son 200 años y la historia sigue creciendo, y la historia del Señor del Saucito está en nuestras manos. La historia del Saucito está en nuestras manos. Ayúdenos a seguir enriqueciendo la historia del Saucito. Gracias. Muy bien.